Hola a todos, vamos a continuar con el tema 5, ¿no? Que trata de medidas de dispersión o variabilidad, donde indicamos algunos conceptos que nos indican, ¿no? de la dispersión o la variabilidad, que van con respecto a la media, generalmente, ¿no? Bien, para ello tenemos el siguiente ejemplo que dice: se tiene el siguiente conjunto de datos. Tenemos el siguiente conjunto de datos, el ancho de clase y la frecuencia absoluta. En realidad son los mismos datos del anterior ejercicio, pero en esta ocasión vamos a encontrar otros tipos de dispersión, ¿no? Otras variables. Bien, nos dice calcular lo que es la varianza, representado por S al cuadrado. B, calcular la cuasivarianza, igual por S, un símbolo, una barra inclinada encima de la S. Calcular la varianza por la sexta propiedad, también calcular la cuasivarianza, de igual manera por la sexta propiedad. Calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación, representada por CB. Bien, entonces empecemos calculando lo que es la varianza. La varianza, también llamado variancia, con S, terminando con S, I y A. ¿Sí? Así también se la conoce. Bien, para poder calcular la varianza tenemos la siguiente fórmula, que es igual a la sumatoria desde el primer intervalo hasta el número de intervalos que haya, ¿no? A la diferencia de la marca de clase menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Aquí necesitamos entonces encontrar la marca de clase como también la media. La frecuencia absoluta nos da como datos, ¿no? La sumatoria nos daría el número total de datos. Bien, entonces calculamos lo que es la marca de clase. La marca de clase, como vimos en anteriores ejercicios, es igual al límite inferior más el límite superior, que podemos ver, dividido entre 2, y vamos a tener la marca de clase 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos verlo en la siguiente tabla: 15 más 22, 15 más 22 igual a, dividido entre 2 igual a 18.5, y así para cada uno, ¿no? Bien, de aquí tenemos el dato que nos dieron, la frecuencia absoluta. La sumatoria de 5 más 3, 8, más 6 igual a 14, más 4, 18, más 2 igual a 20. Bien, entonces, prosiguiendo, vamos a realizar la siguiente operación, que trata de la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta para cada ancho de clase, ¿no? Y vamos a tener los siguientes valores. La sumatoria de estos valores nos va a dar 615, el cual vamos a emplear para poder calcular lo que es la media o el promedio para datos clasificados, ¿no? Entonces tenemos desde I igual a 5, que es igual a 615 dividido entre 20, nos va a dar un promedio de 30.75. Este valor ya lo vamos a emplear para poder calcular la siguiente columna, ¿no? Que también requerimos para poder calcular la varianza, que es igual a la diferencia de la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta para cada ancho de clase, ¿no? Y vamos a tener los valores, y la sumatoria de todos estos valores nos va a dar 1653.75. Bien, entonces la varianza, recordando que es esta fórmula, como ya tenemos las operaciones correspondientes, vamos a reemplazar, ¿no? 1653.75. Aquí ponemos 1653.75, lo reemplazamos, ¿no? Entonces sobre el número total de datos, que es igual a 20, tenemos 82.69. Bien, ahora calculamos lo que es la cuasivarianza, que es igual, representada por este símbolo, ¿no? Entonces, cuya fórmula es la siguiente. Es similar, nada más en el denominador cambia a menos 1.
vamos a explicar cuál es la diferencia de estos dos. Ya primero calculamos esto, sería igual al mismo valor de aquí, 1653.75, y a la diferencia del número total de datos menos 1 nos da un valor de 87.04. Aquí podemos ver una diferencia, ¿no?, de 5 aproximadamente. En el cálculo de la varianza y la cuasivarianza, en la cuya fórmulas podemos indicar lo siguiente. Sabemos muy bien que una población tiene múltiples habitantes, ¿no? Y de esta población sacamos una muestra para poder estudiarla. Esta muestra generalmente es pequeña, ¿no? Y la población generalmente es mayor, la muestra es menor. La población generalmente es mayor, ¿ya? Entonces, aquí ya podemos, incluso más antes ya se podía indicar que la varianza es igual a menos 1, si nos indicaran en el ejercicio que se trata de conjunto de datos de una muestra, ¿ya? De una muestra, ya. Pero no nos indica nada, ¿no? Ni siquiera si es una muestra o una población. Es por esa razón que le he mantenido a n, ¿no?, para ver las diferencias. Bien, entonces, ¿cómo podemos saber si es una muestra o una población si no nos indican en el ejercicio? Bien, entre la varianza y la cuasivarianza podemos decir que la diferencia es grande para muestras pequeñas, o sea, para muestras, y mínima para muestras grandes, para poblaciones. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Vamos a indicar que si n, el número total de datos, es mayor a 30, entonces no existen diferencias apreciables. O sea, podemos trabajar con cualquiera, ¿no? Porque con este valor o con este valor. Pero si n es menor a 30, o sea, aquí ya existen diferencias apreciables. Entonces, necesariamente tenemos que corregir, ¿no? Esto sería como una corrección. Además, se trataría, como es menor a datos, se trataría de una muestra, ¿no? Entonces aquí también tendríamos que corregir menos 1. En realidad sería la cuasivarianza. Entonces denominaríamos que la cuasivarianza sería, esto sería más o menos la varianza corregida, ¿no? Corregida, ¿ya? Es lo que podemos indicar en esta parte de la varianza y la cuasivarianza. Entonces nos quedaríamos con este valor. Sería ya la varianza corregida o cuasivarianza. Ya pudimos determinar que se trata de una muestra, ¿no? Se puede decir que es una muestra, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular la varianza también por la sexta propiedad, pero también existen otras formas, ¿no?, de poder calcular lo que es la varianza o variancia. Entonces, cuya fórmula es la siguiente: es la sumatoria igual desde un valor hasta el número total de datos, o diré hasta el número de intervalos, que es igual a 5. Entonces aquí podemos ya apreciar, ¿no?, esta tabla donde podemos ver esta operación que vamos a necesitar, que es igual a la sumatoria de esta operación de la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta, cuya sumatoria es que el dato que vamos a necesitar, que es igual 20.565, ¿no? Y vamos a restarlo por esta sumatoria elevada al cuadrado dividido entre el número total de datos elevado al cuadrado de igual manera. Entonces, reemplazando, vamos a tener lo siguiente: que la varianza es igual a 20.565, este valor, ¿no?, sobre 20 menos esto puede llegar a confundirnos. Podemos incluso tal vez calcular en una columna. En realidad se trata de la sumatoria de la cual ya hicimos, ¿no? En realidad esto debería ser así, elevada al cuadrado, ¿no? Sí, aquí falta un paréntesis. Sería la sumatoria de x, la marca de clase,
por la frecuencia absoluta sería 615 elevado al cuadrado dividido entre el número total de datos elevado al cuadrado. Aquí cuando ponemos en paréntesis los dos estarían elevados al cuadrado, ¿no? Bien, esa sería la fórmula de la varianza por la sexta propiedad. Entonces, reemplazando las fórmulas como decía, entonces tenemos el siguiente valor, que es igual a 82.69. Nos sale el mismo valor que habíamos calculado anteriormente, ¿no? 82.69 por la sexta propiedad, entonces nos sale el mismo valor de igual manera. Entonces ahora también calculamos lo que es la cuasivarianza también por la sexta propiedad, cuya fórmula es la siguiente. De igual manera reemplazamos, ¿no?, los valores, que es igual a 20.565 para esta sumatoria. Podemos verlo aquí, 20.565 menos igual la sumatoria, la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es 615, igual todo elevado al cuadrado. Aquí ya podemos verlo, que es de esta manera, ¿no? Ahora ya no va a ser dividido entre el número total al cuadrado, sino simplemente va a ser dividido entre el número de datos, que es 20. Entonces sobre la diferencia, ¿no?, como ya indicamos anteriormente, 20 menos 1 para la cuasivarianza. En realidad sería la varianza corregida, ¿no? Y nos da un valor igual de 87.04. De igual manera podemos verlo aquí, 87.04. Entonces las sextas propiedades para la varianza y la cuasivarianza de igual manera nos cumplen, ¿no?, nos dan los mismos valores para poder de igual manera comparar, ¿no? Entonces ahora también calculamos lo que es la desviación estándar. Bien, ahora entonces la desviación estándar se calcula con la siguiente fórmula, que es igual a nada más a la raíz cuadrada de ese cuadrado. Vale indicar también en esta parte que la varianza y la cuasivarianza siempre sus unidades son al cuadrado de los datos que se tratasen, ¿no? En este caso no nos dicen de qué unidades se tratan, pero siempre es elevados al cuadrado. De esa manera se puede sacar la raíz cuadrada, que es la desviación estándar de la varianza, o la varianza corregida en este caso. Entonces podemos reemplazar lo que es 87.04 elevado al cuadrado, nos va a dar una desviación estándar 9.33. Como vimos en el anterior ejemplo también, que la desviación estándar nos ayuda a medir, ¿no?, nos ayuda a medir de una curva, perdón por el pulso, de una curva normal, es decir, de una distribución normal, otra distribución. Nos ayuda a determinar si esta curva tiene una variabilidad pequeña o una variabilidad bien larga, ¿no?, o así, o pequeñita, ¿no?, podría ser así, ¿no?, la curva. Eso va a ser la variabilidad. Mientras mayor sea este valor, mayor variabilidad va a tener, ¿no? Va a ser una curva más atachada, así más o menos, lo cual nos indica este valor, ¿no? Ahora con la varianza que habíamos calculado anteriormente, que es igual a esta, ¿no?, la varianza, la cuasivarianza o cuasivarianza corregida, sería casi lo mismo, ¿no? En realidad es lo mismo, ¿no? Sería la varianza, nada más es la desviación estándar elevado al cuadrado. También nos ayuda a medir, ¿no?, esta parte de la dispersión de datos, ¿no? Bien, ahora prosiguiendo, vamos a calcular lo que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula con la siguiente fórmula, que es igual a la desviación estándar dividido entre la media por 100. Aquí, ¿qué nos ayuda a calcular el coeficiente de variación? En realidad el coeficiente de variación es la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable, ¿no? A ver, calculamos entonces, reemplazando el valor que es 9.33 del desviación estándar, tenemos aquí dividido entre el promedio, ¿no?, o la media, 30.75,
por 100. Tenemos un valor de 30.34%. ¿Qué quiere decir este valor? Aquí vale indicar, se indica, ¿no? De esta manera, de que si el coeficiente de variación es menor o igual al 80%, esto nos indica, nos dice de que la media es representativa del conjunto de datos. O sea, la media va a ser representativa. O sea, este valor va a ser bien importante. Si esta parte, si así sucede, va a ser bien, esta va a ser la representativa del conjunto de datos. Se va a tratar de un conjunto de datos homogéneo, ¿ya? Perdón por el pulso. Homogéneo, ¿ya? Pero si este valor es mayor a 80%, al 80%, aquí sería el mismo, ¿no? Coeficiente de variación. Entonces nos dice que la media o el promedio va a ser, ya no va a ser representativa, ¿no? El conjunto de datos va a ser más bien heterogéneo. Se va a decir que es heterogéneo, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí estaríamos quedando lo que es en este ejercicio, ¿no? Bien, gracias por su atención.